Vamos a escuchar a David López, que él es fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación del Hospital Mutua de Tarrasa, y nos va a hablar de lo que sería la utilidad y de su experiencia de la realidad virtual en el entorno de fisioterapia. Bueno, y para seguir un poquito en la línea de todas las anteriores ponencias, yo voy a hablar un poco de que ya se ha hablado un poco de la realidad virtual no inmersiva, es decir, con el Kinect, en patologías que abordan la fisioterapia, ¿vale? Voy a hablar de mi experiencia como fisio en el Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, en la unidad de rehabilitación, donde ya llevo unos años y en concreto 2 años trabajando con la realidad virtual. Vais a ver muchísimas patologías, muchos vídeos también, un poco uno de cada patología para que sea pues fácil de que sea gráfico y eso, que os podáis hacer una idea de cómo se abordan todas. Vaya. Vale. Bueno, pues en principio, ¿qué es la realidad virtual no inmersiva? Esto lo veremos mejor luego en los talleres, que lo veremos de forma práctica, pero al final no deja de ser un sistema de detección de movimiento donde capta cada articulación del cuerpo humano y el paciente se ve representado en una pantalla. A través de una serie de aplicaciones, como por ejemplo la RA Metrics, se crean unos juegos que lo que hace pues, que el paciente tenga pues, una serie de objetivos, de juegos a realizar, ¿vale? Y eso lo que hace es complementar nuestra tarea como fisioterapeutas. No sustituye ningún tratamiento. Los beneficios así más generales de esta realidad virtual, pues como ya habéis visto anteriormente, la motivación, la adherencia que crea, que se puede hacer un seguimiento objetivo, es decir, que podemos ver una progresión del paciente, se registran las actividades de ese día y se puede llegar a hacer como una especie de informe. La versatilidad clínica que hay, que quiere decir que llega a muchas patologías, porque como vais a ver después, no tratamos en sí la patología, sino el déficit que esta causa en el paciente. La neuroplasticidad, como bien ha dicho Alex antes, por el tema del feedback que hay visual y la reorganización cortical. La seguridad que nos ofrece esta herramienta al poder nosotros graduar y poder controlar la carga tanto de la misma aplicación como la carga externa que nosotros añadamos, que esto lo explicaré un poco más adelante. Ya veréis que yo utilizo muchas gomas, muchas pesas, muchas plataformas inestables, lo veréis en los vídeos. Y un modo grupal que bueno, puede ser a nivel del aspecto psicosocial de los pacientes, sobre todo en niños, ¿no? Que podáis poner pues, a 3, 4 pacientes haciendo la misma actividad o el terapeuta con el paciente, que también podría ser una opción. Bueno, en resumen, ¿vale? Voy a empezar como por el final. Las diferentes cosas a trabajar o que trabaja, en mi opinión, la realidad virtual no inmersiva en función de la patología o del grupo patológico que tenemos delante. Veréis patología musculoesquelética, neurológica, pediátrica, geriátrica, de dolor complejo, amputados y oncológicos, ¿vale? Esto, lo que había ahí, lo explicaré con más detalle ahora, ¿vale? Entonces, he dividido las patologías, sobre todo la musculoesquelética, como el abanico es tan grande, he hecho, pues la he dividido en extremidad superior, inferior y el raquis. Entonces, aquí veréis las principales, o por lo menos algunas, un ejemplo, de algunas de las patologías traumáticas, capsuloligamentosas, tendinosas, musculares y articulares degenerativas del miembro superior, sobre todo en el hombro, porque sí que es verdad que nosotros, como fisios, sí que tratamos más a nivel de hombro, el tema del codo y demás es más quizás una competencia de terapia ocupacional. Entonces, tenemos prótesis, osteosíntesis, fracturas humerales en tratamiento conservador, inestabilidades mayores y menores de la articulación de la glenohumeral. Tenemos tendinopatías del manguito, síndromes subacromiales, la capsulitis, ¿vale? Aquí en negrita, las que he trabajado yo personalmente, y las que no están en negrita son patologías igualmente abordables, pero que no he tenido yo no he tenido la experiencia de hacerlas. Vídeos. Entonces, aquí un ejemplo de una luxación traumática de hombro, trabajando con una goma inestable, con un peso que hace que esa goma aún sea más inestable y trabajando en un juego de alcances, ¿vale? Bueno, aquí lo veis. ¿Vale? Ese peso lo que hace es crear una inestabilidad mayor y lo que trabaja sobre todo es el complejo articular de la cápsula del hombro. Luego aquí tenemos una fractura de la diáfisis humeral con su limitación del ROM, ¿vale? En un nivel un poquito ya más difícil, las bolas ya vienen bastante más rápido, tiene que esquivar las bombas y nada, se trata pues de ir tocándolas. Y luego tenemos una intervención quirúrgica de la cápsula articular del hombro en la que
estamos trabajando ya no solamente unilateralmente, sino con las dos extremidades, con una goma para hacer una fuerza hacia la rotación externa y trabajar, pues, sobre todo lo que son las discinesias, que son producto de este tipo de patologías. ¿Vale? Aquí lo veis, se tiene que ir con los dos hombros hacia un lado, hacia el otro. Además tiene que estar en tensión esa goma todo el rato. Aquí tenemos un ejemplo de una patología neurológica, como podría ser una lesión medular, y además este paciente pues, ha desarrollado una artropatía de la acromioclavicular, ¿vale? Entonces aquí estamos trabajando la fuerza con una pelota con cierta resistencia y a la vez que pues, realiza un juego de marcianitos, ¿vale? Y luego una tendinopatía del manguito, en las que sabemos que todas las patologías musculares, ligamentosas, tendinosas, tienden a tener un déficit de propiocepción y que se afecte lo que es la precisión. Entonces aquí tenemos un juego de precisión en la que ella tiene que seguir una línea con totalmente precisión para poder romper la figura por la zona donde indica el juego. Bueno, extremidad inferior, pues aquí toda la patología musculoesquelética involucrada desde la cadera, la rodilla y el tobillo, ¿vale? Desde las prótesis totales de cadera y rodilla, la ligamentoplastia, ligamento cruzado anterior, la intervención quirúrgica del Aquiles, patologías tendinosas como el síndrome piramidal o el del glúteo profundo, patologías capsuligamentosas como roturas de ligamentos de forma traumática conservadora que todavía no se han operado, por ejemplo, en una fase de prequirúrgica, las lesiones de menisco, los impingements, ¿vale? Y articulares como podrían ser más degenerativas como una gonartrosis o una condropatía rotuliana, ¿vale? Aquí un ejemplo de una chica trabajando se ha puesto este primero, una ligamentoplastia de ligamento cruzado anterior en una fase avanzada con un BOSU inestable y a la vez realizando una doble tarea con el miembro superior. Luego tenemos una patología meniscal en tratamiento conservador, trabajando en la fase excéntrica del cuádriceps con un peso adicional y teniendo que subir y bajar del step porque el juego así lo indica, es decir, el juego lo que le dice es que tiene que subir una extremidad y ir con la otra como si fuera un alcance, ¿vale? Y lo que sería pues un monster wall, no sé si conocéis este término, para trabajar lo que son los abductores de cadera en una trocanteritis. Aquí veréis una intervención quirúrgica del tendón de Aquiles, trabajando la propiocepción, el apoyo monopodal momentáneo, ¿vale? Y a la vez el apoyo bipodal sobre una superficie inestable. Estos son fases avanzadas, ¿vale? De la patología. Siempre se tendrá que hacer acorde el momento patológico en el que se encuentre el paciente. Y después tenemos una tendinopatía rotuliana, pues más o menos como lo que hemos visto antes de la lesión meniscal, un step en la que ella tiene que hacer subir un escalón y a la vez dar una patada, es decir, mejorar la extensión con un peso adicional en la pierna. A nivel de raquis, lo que cambia pues, es que las fracturas son a nivel de la espalda, tenemos lumbalgias postraumatismo, tenemos escoliosis a nivel de lo que sería más una patología postural, tenemos cervicalgias, lumbalgias inespecíficas por desórdenes musculares y tenemos pues, las hernias discales, ¿vale? En este caso pues, yo solamente he tratado escoliosis, cervicalgias y alguna fractura vertebral, como vais a poder ver ahora, ¿vale? Esto es una chica que se rompió la C1, Atlas, ¿vale? En un humor amarillo, le cayó una persona encima, hizo un bending lateral y bueno, estuvo mucho tiempo inmovilizada, un montón de tiempo con un collarín rígido, por lo tanto hubo una limitación articular de todo lo que es la inclinación lateral y la rotación de cervical. Y aquí vais a ver cómo se trabaja de dos formas. Primero, un medio inestable a través de una pelota fútbol, ¿vale? Y después vais a ver cómo trabaja indirectamente a través de la musculatura del hombro la musculatura cervical, ¿vale? En un ejercicio que ya habéis visto antes, coordinado de hombro. Luego también vemos cómo ella misma hace ya movimientos laterales, inclinaciones laterales de las cervicales que tiene que ir como pues superando diferentes obstáculos. Y luego este chico, que es una lumbalgia postraumatismo, bueno, de hecho una lumbalgia pues un accidente de moto, con mucho edema, muy mal controlada y la verdad es que aquí pues, se lo pasa a bomba haciendo ejercicios de inclinación lateral de tronco y evitando pues, que le tiren unos cocos que vienen de más allá, ¿vale? Aquí su atención está focalizada en el objetivo del juego y no tanto en el movimiento que está realizando. Pues entonces, todo lo que hemos visto ahora, todas las patologías, como veis, tienen pues, cosas en común. Tienen pérdidas de ROM, de rango articular, tienen kinesiofobia, es decir, miedo al movimiento, tienen déficits de fuerza y atrofia,
déficits en el control motor, inestabilidades articulares y propiocepción reducida, ¿vale? Todo esto muchas veces producto de la inmovilización. ¿Y qué es lo que encontramos con la realidad virtual no inmersiva? Pues que el ROM se va aumentando de forma progresiva, la percepción de dolor es menor por el entorno en el que se encuentra el paciente y se puede hacer un registro objetivo de la actividad para que él también pueda ver la evolución de su patología, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo de, bueno, de ir añadiendo capas de complejidad, es decir, podemos ir subiendo el nivel de la aplicación, pero también podemos añadir elementos externos como un BOSU o peso en las extremidades superiores para dificultar el ejercicio, ¿vale? Y lo que pone allí pues es importante, ¿no? Que la distracción esta cognitiva hace que la carga de trabajo o la carga que el paciente hace sea mayor que si lo hiciera pues en su casa de forma convencional. Vamos con la rehabilitación neurológica, ¿vale? 3 ejemplos, allí veis un montón de patología que se podría abordar con este tipo de herramienta. En concreto, bueno, yo he puesto 3 ejemplos de 3 patologías como la esclerosis múltiple, un tumor cerebral y una ataxia. Entonces, en el caso de la ataxia, lo que estamos aquí trabajando es la dismetría, ¿vale? Es decir, esa poca capacidad que tienen estos pacientes para calcular bien las distancias, y lo que hace pues es eso mismo, ¿vale? Llegar a un objetivo, en este caso lateral, con la pierna derecha. Luego tenemos una esclerosis múltiple trabajando con las 4 extremidades, cada extremidad tiene un color, cada pelota es de un color y tiene que relacionar cada extremidad con el color correspondiente, ¿vale? Esto lo que hace es mejorar la coordinación. Y luego tenemos un tumor cerebral con una alteración del equilibrio y sobre todo del apoyo monopodal, como podéis ver, que no aguanta mucho, con desplazamientos laterales, y lo que tiene que ir haciendo pues es levantando una de las piernas para evitar los obstáculos, ¿vale? Y aquí pues, bueno. Vale, en este tipo de rehabilitación lo que se trabaja sobre todo es la heminegligencia, como ha dicho mi compañero, ¿vale? Porque la heminegligencia al final es la desatención del lado lesional. Se trabaja también, bueno, los déficits que estas patologías causan son las dismetrías, lo que he dicho, la no capacidad de medir bien las distancias, la bradicinesia, que sería un enlentecimiento del movimiento, el déficit del equilibrio, tanto estático como dinámico, y el déficit en la coordinación, ¿vale? Como habéis visto en una esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces, los beneficios que produce esta realidad virtual, sobre todo, es la neuroplasticidad por ese biofeedback que nos está dando constantemente, ¿vale? El entrenamiento de la doble tarea, ¿vale? Muy importante también en el riesgo de caídas, como explicaré después más adelante en la patología geriátrica, y la integración del espacio, bueno, de ese miembro olvidado, ¿no? En el esquema corporal, ¿vale? Luego también se puede, pues, la coordinación con una o varias extremidades simultáneamente, como hemos visto antes, ¿vale? Y esto es un ictus que afecta, digamos, a una hemiplegia izquierda. Aquí, como veis, hemos puesto una esterilla como para darle que apoye más sobre el lado afectado, y lo que tiene que ir haciendo pues son alcances con los miembros superiores mientras aguanta el equilibrio sobre esto. Rehabilitación pediátrica. Yo sí que tengo algo más de experiencia en rehabilitación pediátrica, en todo tipo de patologías que afectan a los niños. Entonces, en este caso tenemos una parálisis cerebral infantil, que también es un paciente compartido con Alex, lo habéis visto antes con las gafas de realidad virtual, y aquí lo que está trabajando pues es, aparte de la coordinación de las 4 extremidades, porque tiene que ir trabajando con las 4, también hemos añadido un peso adicional con una goma para que eso sea más inestable, ¿vale? Después... Después, en el caso de la derecha, tenemos una niña, ¿vale? Que se rompió el codo a nivel supracondilio, y lo que está haciendo pues es trabajar la medición de las distancias, ¿vale? Para trabajar lo que es la flexión y la extensión, porque eso lo que hace es que produce una rigidez postfractura. Aquí tenemos una niña de 4 añitos que se lo estaba pasando muy bien, y me ha gustado ponerla porque es muy gráfico lo bien que se lo pasa, porque realmente en los brazos no tiene nada, simplemente es un problema rotacional de las caderas, en las que la rotación interna está mucho más acentuada, y lo que hacemos es pues trabajar diferentes tipos de apoyo, sobre todo inestables, mientras la distraemos haciendo ejercicios de extremidad superior, y se lo pasa súper bien, la verdad. Y es muy bien recibido por los niños por esto, porque al final una terapia que tiene que ser aburrida, tiene que ser monótona, se convierte en un juego, ¿no? Allí, bueno, como veis, las diferentes patologías que se podrían abordar también con la realidad virtual. Y esto es una ataxia cerebrosa en una chica, lo mismo. Trabajamos base de sustentación amplia y cálculo de distancias,
¿vale? Y en este caso, un juego que es relativamente nuevo en Reametrix, que es la propiocepción. Tiene que copiar, digamos, el monigote que hay al lado y tiene que mantenerlo durante un instante para que cuente como bien. Luego también he querido poner algún ejemplo de terapia grupal. Aquí la terapeuta jugando a voleibol con la chica con ataxia. Puede ser hasta 4 participantes y lo dicho, puede ser 4 pacientes, un terapeuta con 2 pacientes. Bueno, si comparten déficits, pues si hay que trabajar lo mismo, se pueden hacer a la vez. Bueno, lo que tenemos es que en pacientes pediátricos tenemos pues, muchas de los déficits que hemos hablado antes en músculo esquelético. Tenemos un control motor alterado, sobre todo en parálisis cerebral infantil. Tenemos la retracción de la cadena posterior. Muchos niños vienen por este tipo de diagnóstico a nuestro centro. Tenemos rigidez postfractura, la dismetría, la baja adherencia, sobre todo al tratamiento, que para mí es lo más importante. Y esto se combate pues, con la gamificación, que hace que la motivación y la adherencia suban y el niño pues, venga encantado a terapia, ¿vale? Aumenta la carga de trabajo y el dolor se percibe como menor. Además hay una corrección postural de forma inconsciente, lo que hablaba antes de la niña, mientras ella va jugando con los brazos, está trabajando todo el sistema propioceptivo de la extremidad inferior, ¿vale? Y el componente psicosocial al hacer pues, juegos grupales. Ayer un poquito lo que he dicho antes de los entornos monótonos se convierten en algo guay. En rehabilitación geriátrica, pues tenemos muchos déficits que son propios de la edad, como un deterioro funcional, la sarcopenia, el riesgo de caídas y el síndrome poscaída. Tenemos fracturas osteoporóticas por estrés, tenemos hospitalizaciones prolongadas que luego dejan al anciano pues, más débil, ¿no? Y de esta forma, ¿cómo se puede tratar? Se puede tratar a través de reentrenamientos al esfuerzo, ¿vale? Aquí veis una señora pues, con 2 pesos en las manos, 2 pesos en los pies y trabajando todo lo que son alcances mixtos. Luego tenemos un señor que lo que tiene que ir haciendo es buscando los diferentes números por el suelo e irlos pisando en el orden correcto, o sea que también trabajamos una parte cognitiva en el paciente. Y luego otro señor que está haciendo un ejercicio en el que tiene que ir subiendo, o sea, sentándose y levantándose a modo sentadillas para evitar diferentes objetos que vienen, ¿vale? Aquí estamos trabajando fuerza de cuádriceps, por lo tanto, trabajamos que haya menos riesgo de caídas. Bueno, pues lo que nos encontramos en una patología geriátrica normalmente es esto, el riesgo de caídas, la propiocepción alterada, un deterioro funcional, déficit de doble tarea, que es súper importante porque al final la doble tarea es el principal predictor que hay en la prevención de caídas. Por lo tanto, incrementar o que los pacientes hagan esto desde un nivel fácil a incrementar el nivel, pues hace que todo esto se mejore, se incremente. Y aquí una señora pues también trabajando lo que es la coordinación tanto de una pierna como de la otra. Dolor crónico complejo y síndrome de dolor regional complejo, ¿vale? Patologías pues, que se han desbordado en el tiempo, que, son, pues, que tienen síntomas que a lo mejor no se corresponden con la lesión que presentan. En este caso es un caso también compartido con mi compañero Alex, que es una chica que se dio un golpecito, bueno, un golpe en el codo, y a partir de ahí hubo una inmovilización y unos signos tróficos, dolor exacerbado, cambios de coloración en la piel, un montón de cosas que ya pertenecen a lo que es el SUDEC. Entonces aquí la vemos trabajar la flexoextensión de codo, ¿vale? Y luego este fue un caso que tuve yo, un síndrome de dolor regional complejo tipo 2, en este caso por un atrapamiento nervioso, ¿vale? Tras una operación de una fractura de rótula. Veis que hay una diferencia muy clara entre una pierna y la otra, ¿vale? Esta está mucho más edematosa, prácticamente no se ve el tendón de Aquiles. Y lo que hacemos... Joder, perdón. Y lo que hacemos con ella pues, es trabajar sobre todo los desplazamientos laterales y el apoyo monopodal de las 2 piernas, ¿vale? Aquí la misma chica, también trabajando a través de la realidad virtual no inmersiva, con una actividad funcional de la vida diaria. Vais a ver un detalle, no sé si lo vais a ver. En breves, ella lo que va a hacer es una sobreprotección de esa extremidad con la otra mano. Se va como a ir a buscar, ¿veis? Ahí como que no llega y entonces claudica. Los déficits, la sensibilización central, la kinesiofobia, la reorganización cortical alterada y la hipervigilancia, ¿vale? Y todo esto es abordable a través de la realidad virtual no inmersiva porque esa atención que está focalizada en esa extremidad
la vamos a focalizar en el juego o en el objetivo del juego y no tanto en el ejercicio o en fortalecer ese codo, ¿vale? Se aumenta el aprendizaje motor y hay una analgesia endógena por el ejercicio, que eso ya lo sabemos, que el ejercicio para el dolor es genial. Rehabilitación del paciente amputado. Se puede trabajar de 3 maneras. Se puede trabajar como una fuerza muscular de la extremidad superior para el uso de muletas o ayudas técnicas. Se puede trabajar el control de tronco, ¿vale? Porque habrá un déficit de equilibrio tanto en sedestación como en bipedestación. Vais a ver que aquí lo que está trabajando es pues, los movimientos laterales de tronco, ¿vale? Y también lo que está trabajando aquí es con una barra de metal de peso, pues trabajar la fuerza de extremidad superior. Una vez protetizado este paciente, bueno, ahora primero os explicaré porque se va a reproducir antes que el otro. Esta es una paciente biamputada, ¿vale? Con las 2 piernas, y lo que está haciendo es en un terreno, bueno, en una fitball sentada, trabaja pues la coordinación de los 2 miembros superiores, ¿vale? Vais a ver que no tiene la otra pierna porque en el espejo se ve reflejado, ahora lo veréis. Ahí lo veis, ¿vale? Una biamputación y luego el otro paciente, que es el que con él estoy trabajando sobre todo el tema del flexo del muñón, lo que estamos trabajando aquí es intentar corregir o intentar controlar el movimiento de flexión de cadera, ¿vale? Para dar el primer paso con la prótesis. Los déficits, pues el centro de gravedad alterado, el déficit de equilibrio, como ya he dicho, en sedestación y bipedestación, la falta de integración en el esquema motor, el dolor del miembro fantasma, importante también, y la debilidad que hay a nivel muscular general por la inmovilización que presentan este tipo de pacientes. Luego, los beneficios que tiene esta realidad virtual, pues es la reorganización de este mapa cortical, la mejora del equilibrio, la integración de la prótesis como algo pues, que lo aceptan mejor y no es un trasto pesado que tienen que arrastrar, y la tonificación de la extremidad superior para el uso de las muletas. Esto no se ha visto antes, es otra aplicación que se le podría dar a esta realidad virtual, es el ejercicio terapéutico digamos, aplicar el ejercicio terapéutico a través de la realidad virtual para pacientes oncológicos que están en prehabilitación, durante el tratamiento o en una rehabilitación post-oncológica, ¿vale? Aquí vemos un grupo de 3 pacientes trabajando lo que es la fuerza muscular y el cardio. Es un grupo de marcha nórdica que ese día decidieron trabajar más el tema de la fuerza y la coordinación en el centro, ¿vale? Es el mismo ejercicio, pero es eso. También, se podrían tratar también problemas como el linfedema, con ejercicios adaptados a él, neuropatías periféricas por la quimioterapia, la fatiga oncológica, la sarcopenia. Ya sabemos que el ejercicio terapéutico es una herramienta brutal para el paciente oncológico. Si además hay algo que nos da más adherencia a él, pues mejor que mejor. Los déficits, pues eso, la fatiga oncológica, la sarcopenia por la quimio, la radio, el desacondicionamiento cardiovascular, la inflamación sistémica crónica que estos pacientes presentan, y luego pues que los beneficios, al final los beneficios de esta realidad virtual también son los del ejercicio terapéutico en sí, ¿vale? Como conclusiones, pues tenemos que esta realidad virtual es, aparte de llegar a muchas patologías por el amplio rango de aplicación que presenta, porque muchos de los déficits son compartidos, ¿vale? Entonces, permite graduar esos parámetros, permite que tú gradúes el ROM, la dificultad del ejercicio, la duración, las extremidades que tú quieras trabajar, puedes quitar unas si no te interesan. No reemplaza tu criterio clínico, al final eres tú quien lo aplica y lo aplicas según tú lo valores en el paciente, ¿vale? Entonces, complementa la terapia. Y el registro objetivo, porque al final también elabora una serie de informes y eso hace que también el paciente sea consciente de la evolución de su patología. Y muchas gracias por escucharme.